nosotros sabemos que el sábado pasado, el día 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes? ¿Qué es lo que ocurrió el 14 de noviembre que hace que en todos los países del mundo estemos celebrando esto? Eso fue que se celebra el natalicio de Frederick Banting. Ustedes me preguntarán quién es Frederick Banting. Frederick Banting es un científico canadiense, que es el que está acá en la presentación. Él fue el descubridor de la insulina, en un gran trabajo que le significó ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 1922. Con el descubrimiento de la insulina, permitimos en el fondo que los pacientes con diabetes tipo 1, que esta diabetes, que los pacientes carecen de insulina, les cambiara prácticamente la vida, porque el hecho de empezar a usar insulinoterapia significó que su vida se hizo absolutamente normal. Esta persona que está acá, yo siempre la destaco, él es Leonard Thompson, fue el primer diabético tipo 1 en el mundo en usar insulina. Esta es una foto con su madre antes de usar la insulina. En esa época, los tratamientos para los diabéticos tipo 1 eran exclusivamente con dieta. No había ningún tipo de tratamiento ni farmacológico ni con insulina. Y la dieta era una dieta que era sin azúcar, sin hidrato de carbono, exclusivamente con grasa y pobre en proteína. Y eso significaba que los pacientes se desnutrían. Eso se llama las dietas Yosling. Una vez que Leonard Thompson empezó a usar la insulina, ustedes ven a los pocos meses cómo se regularizó no solamente su peso, sino que su aspecto se ve como un niño absolutamente normal. Y de hecho le permitió hacer una vida absolutamente normal. De hecho, yo siempre digo que Leonard Thompson finalmente, si bien es cierto, falleció joven, falleció a los 25 años, él no falleció por diabetes, falleció por una influenza, por la influenza española. Así que les permite, y ese es el concepto, en el fondo, esta persona, Frederick Banting, fue un tremendo científico que le hizo un tremendo descubrimiento y un gran regalo a la humanidad porque le ha permitido en este minuto salvar millones y millones de vidas de personas, tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. Así que, por eso, en honor a él, celebramos el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Pasando a la definición de diabetes, la diabetes, a ver, siempre gente dice, bueno, ¿qué es diabetes, doctor? Primero que nada es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento anormal de la glucosa plasmática, que es el azúcar de la sangre, que aparece cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina, como en el caso de los diabéticos tipo 1, o no la puede usar eficazmente, como en el caso de los diabéticos tipo 2. En general, nosotros agrupamos la diabetes en tres grandes grupos. La diabetes tipo 1, como les decía, que es cuando el páncreas no produce insulina, que es alrededor del 5% de la población de diabéticos. La diabetes tipo 2, que cuando el páncreas no produce bastante insulina o habitualmente esta no es capaz de utilizar en forma eficaz, esta es prácticamente el 95% restante de los diabéticos. Y la diabetes que se genera durante la gestación, durante un embarazo. Esa pasa a ser una diabetes gestacional, que se le considera como una diabetes tipo 2 del embarazo. También cada vez más frecuente por motivos principalmente de que la mujer se está embarazando a edades más tardías y que también lamentablemente se está embarazando con pesos bien elevados. Nosotros en Chile prácticamente el 70% de la mujer en periodo fértil se encuentra con sobrepeso o obesidad y eso significa que se embarazan con obesidad y obviamente tienen mucho mayor riesgo de ser diabetes gestacional. Como epidemiología, nosotros cada 7 años en nuestro país se hace una encuesta nacional de la salud que es para ver la prevalencia de enfermedades crónicas. En relación a la diabetes, si ustedes se fijan, la última encuesta nacional de la salud que fue hecha entre el año 2016 y 2017, el 12.3% de la población mayor de 15 años tiene diabetes mellitus. Si ustedes ven acá, desde que se empezó a hacer el año 2003 esta encuesta, la prevalencia ha aumentado de un 4.2 a un 12.3% de la población. Esto quiere decir que en este minuto tenemos alrededor de 2 millones de chilenos con diabetes mellitus. Probablemente, y eso se va a ver reflejado probablemente en la próxima encuesta nacional de la salud del 2023, que la prevalencia debe ser un poco mayor. Si nosotros consideramos que en este periodo hemos estado en pandemia, por la misma pandemia, la gente ha subido mucho de peso, ha subido en un promedio de 7 a 8 kilos, ha aumentado el sedentarismo, el chileno ya por sí es muy sedentario, y eso ha implicado que probablemente la diabetes va a aumentar. Y lo hemos visto en la consulta, en este minuto la cantidad de pacientes que están debutando por aparición de diabetes es enorme, y hemos tenido una gran cantidad de trabajo, así que es esperable que probablemente en la próxima encuesta nacional de la salud vamos a tener una prevalencia un poco más alta. La gran pregunta es, ¿por qué no logramos controlar la diabetes? ¿Cuál es la explicación?
Una es que es una enfermedad silenciosa. Siempre destacar que la diabetes es una enfermedad que en general no da síntomas y que nosotros habitualmente la diagnosticamos en un contexto de un chequeo general o como un hallazgo. Cuando da síntomas, cuando las pacientes empiezan a orinar frecuentemente, cuando empiezan a bajar de peso, cuando andan constantemente con sed, habitualmente es porque la diabetes está en una fase muy avanzada o está absolutamente descompensada. Pero eso no es menos los casos, la gran mayoría de los casos son por hallazgo, porque hay malos hábitos de alimentación, pese muchas veces que el paciente conoce el diagnóstico de diabetes, le cuesta un mundo cumplir las indicaciones alimentarias que se le indican en la consulta médica o la consulta por la nutricionista. Hay una alta prevalencia de obesidad. Yo les decía que en este minuto prácticamente el 75% de nuestra población mayor de 15 años tiene o obesidad o sobrepeso. Hay un alto sedentarismo. La gente en general, en nuestro país también en la encuesta nacional de salud, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una alta tasa de personas que no hacen ningún tipo de actividad física. El otro motivo es que ha aumentado la expectativa de vida. Nosotros cada vez no fallecemos con mucha edad y eso significa que han aparecido otras enfermedades crónicas que aumentan la posibilidad de que también uno desarrolle diabetes. Lamentablemente también hay un acceso limitado a las terapias antidiabéticas modernas. Si bien es cierto, la diabetes es una enfermedad que está considerada dentro del listado de enfermedades G, de esta garantía implícita de salud, los medicamentos que se utilizan en el G son medicamentos más bien básicos y los más modernos, los que tienen mucho mayor eficacia y que logran mucho mejor que un control metabólico, no están en el G y son medicamentos caros que así que no nos permiten que no toda la población lo pueda utilizar. Bueno, y lo otro que le decía lo mismo, el asunto de los altos costos de estas terapias modernas. Tiene que ser justo, si bien es cierto, uno puede criticar que a lo mejor los medicamentos son caros, también es una cosa que depende mucho de cada persona, que son los hábitos de alimentación, la actividad física y el cuidarse. Y eso también estamos fracasando. Y eso, ¿por qué? Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Esto es una cosa que yo siempre se la muestro a mis alumnos en medicina, que es para ver cómo han cambiado el tamaño de las porciones. Y una diapositiva que yo la muestro constantemente, porque si ustedes se fijan, aquí es una porción de comida chatarra, esta, la típica hamburguesa con papa frita, el vaso de bebida, cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Desde el año 60, fíjense ustedes acá, por ejemplo, el vaso de bebida tenía 85 calorías, la porción de papas fritas 210 calorías y la hamburguesa, una hamburguesa pequeña, alrededor de 120 calorías. Y para el año 2011, fíjense ustedes acá, de la porción de papas fritas pasamos de 210 a 500 calorías. 250% aumento en la porción de calorías, lo mismo que la hamburguesa. Y el vaso de bebida, fíjense, de 85 a 590 calorías. Y esto es tremendo porque nuestra población es muy buena para comer comida chatarra. Hay que pensar que la comida chatarra es una comida que es de fácil acceso, no es cara y en general es sabrosa. Hay que ser justo que es una comida que es rica en sal, en grasa, que a la gente le gusta mucho. Pero esto es tremendo porque si ustedes ven cómo han crecido, y aparte están, yo siempre le digo a los alumnos estas típicas promociones del quiero aumentar la porción, el combo, si uno le paga 500 pesos, le agrega empanadas de queso y otras cosas, y esto significa que nuestra población se está alimentando muy mal, lo cual es muy, muy malo. Yo siempre hago el hincapié, y lo he dicho en otras charlas, en el fondo, yo por lo menos cuando era niño, yo me acuerdo que la bebida estaba reservada para el día domingo, no se daba en otro momento de la semana, y el resto de la semana era agua. Pero ahora no, o sea, probablemente la bebida acompaña el día a día en las mesas de toda la población, porque es muy transversal. Lo otro, pensando en la alimentación saludable, yo les decía de la encuesta nacional de la salud, si ustedes ven acá, esto es para ver la prevalencia del consumo de al menos 5 porciones de fruta y verdura al día, como país y según el tipo de género. Y si ustedes ven, si comparamos la encuesta nacional de la salud del 2010 versus 2017, prácticamente no ha disminuido. El 15% de la población consume alrededor de 5 frutas y verduras al día. Y eso es muy poco. Nosotros somos una potencia agroalimentaria que producimos una gran cantidad de fruta y verduras. Somos país principalmente exportador de manzana, de uva de mesa, de pera, de kiwi, de ciruelas, de arándanos. Somos los principales productores de arándanos. Y si ustedes se fijan acá, la gente no come frutas ni verduras. La gran crítica, y yo me preocupo muchas veces preguntar a los pacientes, bueno, ¿cuál es el motivo? Hay mucha gente que no le gustan las verduras, consideran que hay que hacer más trabajo para lavarlas, para prepararlas, o la fruta le gusta que sea pelada, que la lata, de repente andan apurados, y por eso siempre se quedan con la comida chatarra. Esto es tremendo, yo creo que una tremenda crítica, siendo una potencia alimentaria a nivel mundial, nosotros deberíamos comer mucha más fruta y más verdura. Y esto, pese a que se han hecho múltiples campañas, no se ha logrado incrementar. Y si ustedes se fijan, de hecho, disminuyó levemente el consumo de fruta y verdura en mujeres. Así que
Esto antes no era así, entonces también es uno de los motivos porque no logramos controlar muy bien la diabetes y el peso. Y con respecto al sedentarismo, que es en el fondo cuántas personas hacen alguna actividad física en su tiempo libre por lo menos 3 veces por semana, lo mismo, como total del país ha disminuido levemente desde un 89% a un 86%, pero seguimos teniendo prácticamente un 87% de la población que no hace nada de actividad física. Y esto probablemente, vuelvo a insistir, sumado a la epidemia de COVID que tenemos en este minuto, probablemente esto tiene que aumentar en forma considerable. Entonces, todos estos factores, sedentarismo, mala alimentación, mal consumo de fruta y verdura, aumento del consumo de comida chatarra, gatilla negativamente en el control de la enfermedad y en las tasas de aumento de peso. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico precoz y de un tratamiento efectivo? Principalmente evitar las complicaciones de la diabetes. Por eso es tan importante no solamente hacer un diagnóstico, sino que también hacer un tratamiento que sea eficaz para evitar que los pacientes hagan complicaciones. Los pacientes con diabetes en general suelen tener muchas más complicaciones o ser más enfermedades asociadas a diabetes que otras personas, ya que hay que pensar que la diabetes es una enfermedad que es sistémica, que significa que afecta a todo el cuerpo. En general, las complicaciones nosotros las dividimos en dos grandes grupos, unas complicaciones que son microvasculares y otras que son macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía diabética, que es la posibilidad de que uno se pueda quedar ciego, y hay que recordar en el fondo que la diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo. La nefropatía diabética, que el riñón deja de ser funcional, deja de filtrar la sangre, y nuevamente recordar que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal terminal con pacientes que requieran hemodiálisis en el mundo. Y la neuropatía diabética, que cuando se afectan los nervios, principalmente las extremidades inferiores, y la gente empieza con mucha sensación de hormigueo o de molestia, incluso de dolor, sobre todo cuando se va a acostar, y eso afecta mucho la calidad de vida. Y las complicaciones macrovasculares más importantes son los infartos, los accidentes vasculares, cerebrovasculares, y la enfermedad arterial de las extremidades inferiores que puede producir un pie diabético. Aquí es bien importante porque la gente siempre se tiende a asustar mucho cuando le da diabetes porque dicen, doctor, yo me da tanto miedo que me da diabetes porque a lo mejor me va a matar. Y la verdad es que lo que mata al paciente diabético en su gran mayoría son los infartos y los accidentes vasculares. Por eso esto es tremendo y por eso que en general tenemos que tratar de hacer un diagnóstico precoz para lograr un tratamiento efectivo. ¿Y cuál es la importancia del tratamiento efectivo? Esto es para ver nosotros a los pacientes diabéticos, los que nos están escuchando y que tienen diabetes. Ustedes saben que el control nosotros lo vamos haciendo básicamente con un examen que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada permite saber cómo está el control de la glicemia o del azúcar de los últimos 3 meses, un examen que es retroactivo. En general, el valor de la glicosilada va a ser absolutamente dependiente de cada paciente, las características de cada uno, pero esto es más que nada para graficar que a mayor nivel de glicosilada hacen mucho más complicaciones. Fíjense acá, aumenta la retinopatía, aumenta la nefropatía, aumenta la neuropatía y aumenta la microalbuminuria, que es un medidor de daño renal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de lograr hemoglobina glicosilada lo más baja posible dentro de cada característica de cada paciente, porque de repente si nosotros también le exigimos un nivel de glucosa muy baja, los pacientes pueden hacer baja de azúcar o hipoglicemia, y la verdad que eso tampoco es bueno. Entonces, no olvidar que siempre es mejor la prevención, por eso es tan importante en el fondo que cuando nosotros pesquisamos factores de riesgo, es tremendamente importante hincarle el diente, empezar a enfocarnos para prevenir la aparición de una diabetes. Y si el diagnóstico de diabetes ya está hecho, ya lo encontramos frente a hechos consumados, el tratamiento también tiene que ser lo más eficaz posible. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar diabetes tipo 2? Principalmente, bueno, yo les decía, la obesidad, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, sedentarismo, en general, los pacientes más sedentarios. ¿Por qué? Porque cuando uno es sedentario se produce una atrofia muscular, una sarcopenia, y esto hace que aumente la posibilidad de ser diabético. La edad avanzada, sabemos en el fondo que los pacientes adultos mayores de 65 años, tienen tasas mucho más elevadas de diabetes. De hecho, la encuesta nacional de la salud, prácticamente un 25% de los pacientes mayores de 65 años tienen diabetes. Y esto es más que nada lo mismo que les decía, que en general no distingue ni tampoco género. Habitualmente, mayor de 65 años, la prevalencia se nos dispara. Por eso es tan importante, sobre todo en pacientes adultos mayores, que tienen que hacer una adecuada prevención. Muchas veces uno se encuentra con pacientes que como que han tirado la toalla y dicen, pero doctor, yo hay una vida, quiero descansar, tengo derecho a comer lo que yo quiera. Pero la verdad, si pensamos en el fondo que sobre todo nuestros adultos mayores tienen una tasa de sobrevida bien alta, en general debemos cuidarlos bastante.
Otro antecedente importante es tener un progenitor, ya sea el papá o la mamá en el fondo con diabetes tipo 2. Habitualmente, si uno de los padres es diabético, la posibilidad de ser diabético es de un 30% hacia arriba después de los 40 años. Y si los dos papás son diabéticos, la posibilidad es sobre el 50%. Así que esto es un hecho no menor. De hecho, a nosotros nos toca ver con esta frecuencia pacientes que no necesariamente son obesos ni sedentarios, pero se hacen diabéticos por el hecho de tener a los dos progenitores con diabetes. Y lo otro importante, como yo les decía, tenemos cada vez mayores tasas de diabetes gestacional, y eso porque la mujer se está embarazando con mucha obesidad y se está embarazando en forma tardía, después de los 35 años. Y estas mujeres que hacen diabetes gestacional tienen mayor posibilidad de ser diabéticos. De hecho, el riesgo se multiplica por 7 en comparación a quienes no la presentaron. Y los hijos de esas mujeres que tuvieron diabetes gestacional también se les dispara el riesgo de ser diabetes. Entonces, la pregunta, ¿el tratamiento es importante? Por supuesto que sí, el tratamiento es importante. Y esto también está tomado, esta gráfica de la Encuesta Nacional de la Salud, que habla de que, fíjense acá, como país en el fondo, de los diabéticos, el 100% de la población de diabetes, solamente un 78% sabe que tiene la enfermedad. O sea, hay un 22% de pacientes que no tienen idea que tiene diabetes. De este 78%, la mitad, el 52%, está en tratamiento. Esto es tremendo. Fíjense ustedes, del 78% que sabe que tiene diabetes, solo la mitad está en tratamiento. Y de esta mitad, el 34% está bien controlada. Fíjense ustedes cómo esto va declinando. O sea, prácticamente de cada 3 diabéticos, tenemos uno que está diagnosticado, controlado y que está en tratamiento. Y esto es un tremendo tirón de oreja. Yo creo que no solamente para la autoridad de salud, sino que también para los médicos y para los mismos pacientes. Yo creo que si el paciente sabe que tiene la enfermedad, tiene que también tener un poco de preocupación, de autopreocupación. Yo siempre le digo, la calidad parte por caso, no se tiene que cuidar. Entonces, como meta, yo creo que como diabetólogo, nuestra meta es aumentar el nivel de conocimiento, que la sepa la gente, ese 22% que se nos está pasando, tratar de pesquisarlo, aumentar los niveles de tratamiento y que el tratamiento sea eficaz, o sea, que la diabetes esté efectivamente bien controlada. Porque si no, vamos a tener todas las complicaciones que yo les mencioné, principalmente la retinopatía, vuelvo a insistir, que produce ceguera, y la nefropatía, que puede terminar los pacientes en diálisis. Entonces, la pregunta es, y como crítica, ¿en qué estamos fallando? Yo por eso pongo un avión aquí precioso, grande, así que está llegando mucha gente y que se está cayendo el vacío incendiándose. ¿Por qué estamos fallando? En el fondo, ¿por qué no estamos haciendo un diagnóstico de todos los pacientes? ¿Por qué no estamos logrando que todos los pacientes quieran un buen tratamiento y que la diabetes efectivamente esté bien controlada? Y ese es el motivo de la presentación que vamos a hacer hoy día, después de esta introducción que yo les hice. Yo les decía, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué en el fondo esta tremenda crítica que nuestros pacientes no están todos ni diagnosticados, ni controlados, ni bien controlados? Yo creo que es una responsabilidad que es compartida del médico, del paciente y del sistema de salud, tanto público como privado. Factores médicos. En general, los médicos tampoco somos personas que somos infalibles, también tenemos nuestra capacidad de equivocarnos, muchas veces no lograr las metas que nosotros queramos. Y uno tiene que entender por qué. Una de las grandes críticas y de las grandes cosas que se han mencionado en la literatura médica en los últimos años es un concepto que se llama inercia clínica. El término inercia clínica fue introducido en el 2001 por un filósofo que se llama Lawrence Phillips, que lo define como el hecho de no iniciar, intensificar o cambiar un tratamiento ante una necesidad evidente de hacerlo. Y esto es tremendo porque eso sobre todo lo vemos, y es una pena, en médicos de atención primaria, que en general ven a los pacientes, en general tienen tan poco tiempo para atender y están tan sobrecargados de trabajo, sobre todo en este año, que ha sido un año terrible en cuanto a lo que es la parte de salud, en que en general muchas veces se percatan, se dan cuenta que el paciente no está diagnosticado, se dan cuenta que el paciente no está bien controlado, pero en general, teniendo la posibilidad de hacer algo, en el fondo, iniciar, cambiar un tratamiento, no lo hacen, ¿ya? Y ese es el término de inercia clínica, cuando el médico tiene una capacidad de hacer un cambio y se queda brazos cruzados. Y esto en general, como les digo yo, lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo en la atención primaria de salud. Y uno dice, bueno, yo me atiendo en la clínica. Esto es tremendo porque hay que pensar que el 80% de la población se atiende en la atención primaria. Entonces, prácticamente, piensen ustedes, gran cantidad de nuestros diabéticos no están teniendo cambios en sus terapias, pese a que están mal controlados.
Esto en general, como crítica a la parte médica, yo creo que el grave problema que tenemos en este minuto es el término inercia clínica, que los médicos, como les digo, teniendo la posibilidad de hacer más, no lo hacen. Factores del paciente. Aquí yo voy a introducir una teoría que yo leyendo para hacer esta charla que la encontré tremendamente interesante. Esta se llama la teoría del balde del cangrejo. Uno va a decir que tiene que ver un cangrejo en todo esto. ¿Qué es lo que dice esta teoría? En el fondo, que si un cangrejo se encuentra en un balde, es capaz de salir por sí solo. Pero se encuentra con otros cangrejos, cuando intenta salir, el resto de los cangrejos lo agarran, lo tira para abajo y simplemente no pueden salir. Y llega el minuto que lo agarran y lo echan a cocer y se los comen. Esto es más o menos lo que pasa con nuestros pacientes, que en general no es que el resto, por ejemplo, la gente, su familia, no quiera que esté bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces a los pacientes, por ejemplo, le dicen, um, por ejemplo, un cumpleaños, pero cómete un pedazo de torta, si un pedazo de torta no pasa nada comer de vez en cuando, pero tómate un vaso de vino, pero ¿para qué salir a hacer deporte? Esos días está nublado, hace frío. Y esa es como la teoría del cangrejo en general, que como que el resto no lo apoya. Y eso es bien importante. Y obviamente también eso pasa por el mismo paciente. Muchas veces dice, pero bueno, si se me acabó el remedio, lo compraré la otra semana, así total, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que el paciente no cumple la alimentación, no se toma sus medicamentos, o simplemente un poco gatillado muchas veces por factores ambientales, de repente que está cansado, que muchas veces estresado por todo lo que está ocurriendo en el país, dice, bueno, no me voy a tomar los medicamentos. Y eso ocurre que el paciente se descompensa. Y esa es la teoría del cangrejo, nosotros lo hemos visto, y yo lo he visto mucho en la consulta en este tiempo, que están apareciendo pacientes, claro, obviamente un poco gatilladas por la pandemia, que dejaron de cuidarse con la alimentación, que dijeron, incluso mucha gente que dejó tomarse los medicamentos. ¿Y por qué? Porque me decían, pero doctor, si yo voy a estar en la casa, en cuarentena, encerrado, pero ¿qué necesidad había de tomarme los medicamentos si iba a comer súper sano, me iba a cuidar? Y en la práctica eso no ocurrió. La gente subió de peso y aumentó el consumo de alimentos procesados. Por lo tanto, responsabilidad también un poco del paciente. Y lo otro es una cosa que yo creo que hemos fallado y que yo trato de hacerlo en mis pacientes, que se llama el empoderamiento del paciente. ¿Qué significa empoderar? El término viene de apoderar, de dar poder. En general hay que fortalecer los derechos y las capacidades de las personas y que el paciente asuma un rol activo con respecto a su propia salud. Eso es tremendamente importante porque esa medicina como paternal, en el fondo que el médico tenía que estar detrás de todo, ya no ocurre. El paciente tiene que ser capaz de asumir un rol activo también en sus controles de salud. Un paciente que es empoderado es un paciente con capacidad para decidir, para satisfacer necesidades y para resolver problemas con un pensamiento crítico y con control sobre su vida y su salud. De repente uno puede decir, uno como médico, de repente los pacientes demasiado empoderados, como que nos sacan trote porque dicen, doctor, ¿qué más podemos hacer? Nos exigen en el fondo ser mucho más proactivos. Yo creo que, como les decía, si a los médicos, a lo mejor la crítica es que de repente estamos con una inercia que no queremos hacer mucho, el paciente empoderado yo creo que es muy bueno para sacar al médico la inercia clínica. El paciente que conozca su enfermedad, que conozca los tratamientos, que conozca las cosas nuevas, en el fondo que sea capaz de leer, de saber de su enfermedad. El conocimiento de la enfermedad, en este caso la diabetes y su tratamiento, es la base del empoderamiento del paciente. A mí lo que me interesa mucho esto, porque yo siempre he dicho en el fondo que el paciente tiene que estar absolutamente consciente de su enfermedad, y cuando están conscientes de su enfermedad y conocerla en el fondo, logran mucho mejores controles de la diabetes a largo plazo. Y este dibujo yo lo encontré muy bonito, por eso es que lo puse, que el concepto que yo les decía, así como el médico todopoderoso, venciendo la muerte, así, iluminando en el fondo, no corre. Y con un paciente así como chiquitito, disminuido, mirando así como con miedo al médico, no. Yo creo que tiene que ser una relación de par a par, en el fondo que el paciente conozca su enfermedad y que exija también a los médicos tratar de lograr el mejor tratamiento, y para eso tienen que tener conocimiento de su enfermedad. Si están con un buen conocimiento, en el fondo la conocen, saben, de repente han leído muchas veces publicaciones que salen en el diario, que pueden haber nuestro tratamiento, a nosotros como médicos nos sirve en el fondo para tratar de lograr mejores tratamientos, que la diabetes esté mucho mejor controlada. Bueno, y los factores para el sistema de salud también es una crítica. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, el 80% de nuestros diabéticos se atienden en la atención primaria, y en la atención primaria hay claros problemas. Hay déficit de médicos, en general, no todos los médicos les gusta atender en la atención primaria. Hay una alta rotación médica, habitualmente los pacientes se quejan que el doctor que los controló una vez nunca más lo volvieron a ver.
Hay tratamientos farmacológicos que son más bien anticuados, o tratamientos antiguos, que no están incorporados a los tratamientos más modernos. Hay una falta de derivación especialista, en este caso a los diabetólogos. ¿Por qué? Porque habitualmente, como yo les decía, hay una inercia que hace que fracasar la terapia y muchas veces pasan mucho tiempo antes que lo deriven con el especialista. Y obviamente también lo que falla es que muchas veces tampoco hay horas con los especialistas, y eso también ocurre tanto en la parte pública como privada, sobre todo en general en estos tiempos en el fondo que estamos, entre comillas, con pandemia controlada, ha significado que mucha gente está volviendo a los controles después de 6, 7 meses que no habían ido al médico, y en este minuto las consultas tienden a colapsar un poco. Recordar que la diabetes tipo 1 y tipo 2 es una enfermedad que está en el GES. Esto es muy bueno en el fondo porque permite que los pacientes puedan acceder a algún tratamiento que está garantizado, sobre todo en los casos de diabéticos tipo 1 que requieren insulina, pero las canastas en general son acotadas. ¿Qué significa que sean acotadas? Que no tienen mucha variación en cuanto a medicamentos y que son medicamentos más bien antiguos. Y también en el caso de diabéticos que están con insulina, muchas veces nos limita la cantidad de entrega de algunos insumos, como son las cintas de glicemia, esto que son estas cintitas para hacerse controles de glicemia capilar. Falta especialista en el control del paciente GES. El GES garantiza en el fondo que te va a haber un especialista, en este caso un diabetólogo, pero nosotros en general, como diabetólogos, la verdad es que no somos muchos en el país, debemos ser alrededor de 100, 110 diabetólogos en todo el país, y eso implica muchas veces que no todo el mundo tiene acceso al diabetólogo. Hay muchos médicos que se dedican a ver diabetes, pero no tienen la especialidad, o tienen un conocimiento que le ha dado como la experiencia, pero lamentablemente también tenemos un déficit de diabetólogos en nuestro país. Y la otra es que, lamentablemente, en estas terapias GE no están incorporados los antidiabéticos orales que son de nueva generación, que son fármacos tremendamente eficientes, tremendamente eficaces y que tienen un plus en su gran mayoría, tienen también elementos que previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares. Así que nosotros, en general, muchas veces le pedimos a la autoridad de salud que se traten de incorporar esto en las canastas. El problema está que siempre estamos, como situación país, en este minuto, con esta crisis económica, que ha limitado un poco la incorporación de estos medicamentos. Y obviamente eso implica que el paciente tiene que costearlos de su bolsillo. Como yo les decía, los nuevos fármacos antidiabéticos en general no solamente tienen la ventaja que son tremendamente eficaces, sino que tienen menos riesgo de hipoglicemia, bajas de azúcar, tienen un efecto protector cardiovascular, bajan la mortalidad, hacen bajar de peso y en general tienen pocas reacciones adversas. El problema, los costos. Pero también yo siempre les digo a los pacientes que no hay que olvidar, hay un término en medicina que se llama la farmacoeconomía, que es la relación entre el costo y el efecto de un tratamiento farmacológico y su comparación con las otras opciones. En el fondo, un buen chileno con un lenguaje más normal se refiere a que si el medicamento tiene un plus en el fondo de prevenir otras complicaciones y va a lograr un buen control, yo creo que la gente no lo tiene que ver como gasto, lo tiene que ver como una inversión en salud. Pero obviamente no es siempre eso fácil porque, como digo, la situación económica no todo el mundo la tiene en muy buen estado en este minuto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar el autocontrol de la diabetes? Y que es lo que nos convoca en esta presentación. Una es mejorar la adherencia a los estilos de vida. Yo les he conversado a lo largo de esta presentación de que cómo en el fondo la alimentación no saludable y el sedentarismo hace bien. Se han implementado una serie de políticas públicas en el país para tratar de mejorar la adherencia a estilos de vida. Por ejemplo, bueno, está la implementación de kioscos y colaciones saludables en los colegios. Nuestros niños tienen en general tasas también de diabetes, perdón, de obesidad y sobrepeso bien alta. El hecho, por ejemplo, de implementar esto, en el fondo que puedan comprar colaciones saludables cuando llegan colaciones de sus casas, fruta, verdura y alimentos que son bajos los sellos, es muy bueno. Y el otro es el programa del gobierno Elige Vivir Sano, que se ha hecho toda una promoción de alimentación saludable. ¿Entre cuáles son esos? La ley de etiquetado nutricional, yo creo que fue un tremendo avance para el control de las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Ustedes saben que esta ley de etiquetado implementó que todos los alimentos tienen que tener un etiquetado nutricional que nos diga cuántas calorías, cuánto aporte de sodio, de azúcar y de grasas saturadas tienen. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo que se implementó, fueron progresando en etapas. Cuando un alimento, por ejemplo, en la tercera etapa que fue lanzada el 27 de junio del año pasado, un alimento tiene más de 275 calorías por cada 100 gramos, pasa a tener el Discopare negro, que es alto en calorías. ¿Qué pasa en el caso del azúcar? Cuando tiene más de 10 gramos por cada 100 gramos de alimento, tiene el Discopare negro de alto en azúcar, y cuando tiene más de 4 gramos por cada 100 gramos de alimento,
de grasa saturada, tiene el Discopare de alto en grasa saturada. Y el llamado es a tratar de no consumir alimentos que sean altos en los sellos. Ese alimento que uno compra que tenga el Discopare de alto en calorías, alto en grasa saturada y alto en azúcar y alto en sodio, hay que tratar de no consumirlo. Eso ha sido muy bueno. Esta fue una ley que fue dificultosa de salir porque hubo que prácticamente negociar con las empresas productoras de alimentos, pero ha implicado que ha ido paulatinamente bajando la cantidad de calorías por porciones, de sodio, azúcar y de grasa saturada. Así que eso también ocurre también con los alimentos no sólidos, por ejemplo, con los líquidos. Como yo les decía, nuestra población es muy buena para consumir bebidas azucaradas, las típicas bebidas, por ejemplo, las bebidas cola o los jugos azucarados. Y esto también se dio para los alimentos líquidos. Por ejemplo, en el caso de los azúcares, las bebidas tienen que tener por cada 100 ml menos de 5 gramos. Así que lo mismo, cuando uno, por ejemplo, nuestros hijos nos piden, no sé, pues cómprame una bebida, cómprame un jugo, fijarse que no tengan alguno de estos Discopares rojos. Y la otra, yo sé que es fijarse cuando uno va al supermercado, en estos tiempos difíciles, porque como estamos yendo apuraditos al supermercado para no agarrarnos el COVID, pero cuando ya esto pase, fíjense siempre en la información nutricional de los alimentos. Siempre sale la cantidad de porción del alimento que vamos a comprar, por ejemplo, en este caso aquí de un galletón. ¿Cuánto de ese galletón es la porción? Un cuarto de galletón. ¿Cuántas porciones vienen por envase? Por ejemplo, si en este envase viniera un galletón, significa que podemos comer un cuarto del galletón como porción. ¿Cuánto está dando en el aporte calórico por cada 100 gramos? Fíjense acá, 570 calorías por cada 100 gramos, por lo tanto, se ganó el Discopare de calorías. Si vemos lo que es azúcares, tiene 54 gramos de azúcar por cada 100 gramos de porción, se ganó el Discopare del azúcar, y de la grasa saturada también se lo ganó porque tiene más de 4 gramos. Así que la invitación es, lean esto. Yo creo que, bueno, insistir, a lo mejor en este minuto no es el mejor momento para leerse a detenerlo, pero dense el tiempo. Yo creo que muchas veces, aunque compremos online nuestros alimentos, tienen que saber que existe el etiquetado nutricional y tienen que saber cómo interpretarlo. Para esto se hizo esta ley, yo creo que fue un tremendo avance, pero tenemos que darnos el tiempo de leer esto. La otra cosa es mejorar el control glicémico en el hogar, sobre todo para los pacientes que están con insulina. El GIS garantiza que se le va a entregar una cierta cantidad de cinta a los pacientes que están con insulina. Lamentablemente, no todos los pacientes, porque los pacientes que están con medicamentos antidiabéticos orales no le entregan cinta. Pero si tenemos la posibilidad de comprarla, en el fondo, lo ideal es tratar de estarse controlando la glicemia en la casa. El hecho de estos aparatitos, los glucómetros, que uno se pincha el dedo, sale una gotita de sangre y nos da el valor de glicemia, es tremendamente bueno. El problema radica que hay mucha gente que se aburre de pincharse, dice, doctor, tengo los dedos todos puncionados, me duele, yo estoy aburrido. Yo me acuerdo una vez una paciente que era pianista, entonces estaba aburrida porque le dolían los deditos cuando tocaba el piano, pero han salido alternativas. ¿Qué alternativas? Una alternativa es este sensor, este se llama el Optium Libre, que es un sensor de glicemia. Esto se coloca en la piel, habitualmente en los brazos, tiene una pequeña cánula de teflón que va conectada a la grasa que está debajo de la piel, y esto va midiendo la glucosa que tiene el líquido que está alrededor de la grasa. No es exactamente igual a una glicemia en sangre, pero nos permite ir teniendo valores de glicemia en tiempo real. Cuando recién se lanzó, este aparato venía, que había que comprarlo aparte, con un lector para ir midiendo las glicemias en el sensor de glicemia. Pero esto ya no ocurre porque se liberó la aplicación que se baja al celular, como una app en el fondo, o una app que uno la puede bajar a un celular que lo tenga, un iPhone o un Android, y permite con nuestro celular ir controlando la glicemia. Y es más, también se lanzó una aplicación para los médicos que se llama LibreLink App, que es una aplicación que tenemos los médicos. Yo la tengo acá en mi celular, yo les voy a mostrar para que vean que no estoy chamullando, que es una aplicación que nos permite ir controlando la glicemia de los pacientes en tiempo real. Si el paciente baja este programa a su celular, puede hacerme una invitación a uno como médico para tener ahí lo tengo, yo no se alcanza a ver, pero tengo mi LibreLink, nos permite ir viendo también la glicemia en tiempo real. Entonces, si yo acepto la invitación del paciente, va llegando la glicemia a mi celular y me permite muchas veces viendo cómo los pacientes se comportan.
Esto no es un sistema esclavizante para el médico, ni mucho menos, porque la verdad es que no es que esté sonando cada minuto, ni mucho menos, pero nos permite que cuando el paciente venga al control a la consulta, nosotros vamos a tener el registro de su glicemia para los que están usando el sensor. Esto implica que el paciente, para tener un control de su glicemia, tiene que estar pasando su celular por sobre el sensor, pero tenemos este otro aparatito, que es un aparatito chino que se llama el Miao Miao. Es medio raro el nombre, pero este aparatito que se coloca encima del sensor, esto lo crearon los chinos, valiéndose un poco de esta tecnología que es norteamericana, pero transforma el sensor envía inmediatamente la señal vía Bluetooth y va transmitiendo en el celular la glicemia minuto a minuto, y permite ir viendo cómo está la glicemia sin necesidad de estar pasando el celular encima del lector a cada rato. Es tremendamente bueno. Esto se compra, de hecho lo venden en internet, en AliExpress, en estas cosas, no es muy caro, debe estar costando como unos $20, y nos permite ir viendo glicemia minuto a minuto. Yo le digo, esto es como que un robo de tecnología, pero la verdad, si es en beneficio de los pacientes, todos bienvenidos. Y la otra cosa es el adecuado cumplimiento de los tratamientos farmacológicos. Esto ya lo hemos hablado a lo largo de la presentación, de que el paciente que ya sea por GES o por no GES, en el fondo, está con tratamiento farmacológico, ya sea medicamentos por boca o que está con insulina, tiene que cumplir los tratamientos. En el fondo no tiene excusa para no cumplir los medicamentos, las indicaciones. Yo entiendo, y que me ocurre así de repente con alguna frecuencia, que los pacientes se quejan que algunas veces los medicamentos le dan molestias. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, siempre en primera línea nosotros dejamos metformina. Y la metformina es un medicamento que hasta un 30% de los pacientes puede dar molestias gastrointestinales, le puede producir hinchazón, gases, diarrea, malestar abdominal. Entonces algunas veces hay gente que simplemente lo suspende porque se siente mal, no se siente cómodo con el tratamiento. Pero para eso, y por eso es tan importante la buena relación médico-paciente, y por eso también es importante el empoderamiento del paciente, el paciente tiene que ser capaz de decirnos esto. Si cuando va al control a mí no me dicen nada, que ha tenido alguna molestia, yo voy a seguir dando el mismo tratamiento. Por eso tienen que ser capaces de pesquisar estas molestias, de decir, no, doctor, yo no me siento cómodo con este remedio, me siento mal. O a lo mejor la insulina que están utilizando, sobre todo las que dan en los consultorios, que son insulina humana, que son un poquito más anticuadas, tienden a provocar más cantidad de hipoglicemia. A lo mejor cambiando la insulina a insulina análogas, que son más modernas, podremos tener un control mucho más adecuado. Entonces, yo creo, y como diabetólogo, que el adecuado cumplimiento del tratamiento farmacológico deba depender tanto del médico como del paciente que cumpla la indicación y del médico que se explique bien. Por eso es tan importante ser capaz de presentar bien la información, de explicarla a los pacientes, explicarles los detalles. Yo creo que cuando eso se hace, los pacientes andan impecables. En general, no es por tirarme flores, pero yo creo que mis pacientes diabéticos que yo controlo, yo diría que en un 98% están bien controlados, porque yo siempre he tratado de ser lo más explicador posible de la enfermedad, explicarle los datos, explicarle las características de los medicamentos. Y una cosa que no es menor, a mí yo siempre creo que el paciente tiene que tener una buena comunicación con el médico. Nosotros no podemos esperar a que venga en 3 meses más o 6 meses más un control para saber cómo diablos está controlada la diabetes. Por eso es tan importante la comunicación, por eso son tan importantes las redes sociales. Yo creo que el WhatsApp, el email son elementos válidos de comunicación médico-paciente. Obviamente, si uno ve que el tratamiento, por lo que nos cuentan los pacientes, un WhatsApp, un email no está funcionando, lo citamos antes. Así que siempre yo creo que la invitación a los colegas más jóvenes, y yo lo hago así habitualmente en congresos de la especialidad, es ser generosos también con su correo, ser generosos con su celular. Yo creo que no cuesta nada en general, porque si el paciente conoce bien su enfermedad, tampoco se va a transformar en un calvario para el médico que lo estén llamando cada rato. Yo creo que eso no es así. Yo por lo menos trato de que mis pacientes tengan mi celular y si hay algún problema me tienen que avisar, porque yo personalmente me quedo más tranquilo. ¿Y qué otras alternativas hay? Bueno, y esto también hay que pensar en el fondo que, sobre todo en estos pacientes diabéticos que están recién debutando y que tienen algún grado de obesidad o sobrepeso, cuando son diabéticos jóvenes, recién partiendo con obesidad, y que en general muchas veces van a tener una diabetes que lo va a acompañar toda la vida y que van a estar con tratamientos cada vez más progresivos, una alternativa de tratamiento que me parece a mí razonable es la cirugía bariátrica, porque permite una remisión de la diabetes. Hay que pensar que la diabetes no tiene cura, o sea, la cirugía bariátrica no es una cura para la diabetes tipo 2,
pero sí logran una remisión. Eso significa que solamente con tratamiento con dieta y ejercicio logran un muy buen control. ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando los diabéticos con obesidad, que habitualmente sin complicaciones, se hacen una manga gástrica, la diabetes logra una remisión de un 72%, y en el caso de un bypass de un 90-97%. Y pueden estar, en lo que uno ve en la literatura, entre 15 a 20 años solamente con control de dieta. Así que, o algunas veces a lo mejor no logran una remisión completa, pero sí una remisión parcial, que muchas veces podemos sacar una cantidad significativa de fármacos que están usando y minimizarlo. Eso no es menor, porque, y eso también está demostrado, que entre más medicamentos toma un paciente, mayor es la posibilidad que no lo tome porque se lo olvida, o que no lo tome porque simplemente se aburre de tomarlos. Y esto para demostrar, en el fondo, esto es un trabajo que está hecho en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que demuestra que diabéticos con cirugía bariátrica bajaron de un índice de masa corporal de 33 a 24, o sea, se normalizó. Y si ustedes se fijan, de una hemoglobina glicosilada que estaba en 7.9, a los 3 años de seguimiento estaban 5.4, una remisión absoluta de la diabetes. Así que la invitación, sobre todo a los pacientes diabéticos jóvenes, sin complicaciones, que muchas veces tienen sobrepeso, obesidad, una obesidad severa, incluso mórbida, la invitación es a consultar y, dentro de las opciones terapéuticas, no descartar una cirugía bariátrica. Entonces, como conclusión, para ir terminando, la diabetes, siempre recordad que es una enfermedad que es silenciosa, que en general genera mucho trastorno sistémico, retinopatía, neuropatía, nefropatía, que son enfermedades o complicaciones que son muy invalidantes. Su principal complicación son enfermedades cardiovasculares, pensando que son enfermedades que nos pueden provocar la muerte. Y es tarea fundamental de las políticas de salud del gobierno la prevención de la diabetes. Yo creo que se está haciendo, pero siempre estamos al debe, siempre hay más cosas que hacer. Pese que en la práctica solo tratamos la enfermedad, tampoco estamos logrando un buen tratamiento. Como yo les decía, la responsabilidad es compartida: médico, paciente, Estado. Y es fundamental incorporar al GES los nuevos fármacos antidiabéticos que están disponibles en el mercado, con lo que se evitaría una alta tasa de hospitalización de pacientes diabéticos, una alta mortalidad cardiovascular y altos costos económicos derivados del anterior. Yo no soy economista, yo creo que como economista no manejo mucho los temas, pero si uno ve todos los gastos que se generan de pacientes diabéticos hospitalizados por complicaciones, son altísimos. Probablemente, incorporando los nuevos fármacos, incorporando sobre todo los nuevos fármacos y algunas insulinas más modernas, al control del paciente diabético, tendríamos un tremendo ahorro a largo plazo. Así que la invitación, yo siempre lo hemos dicho, y yo lo digo también en conjunto con mis otros colegas diabetólogos, que es tratar de incorporar estas nuevos, no solamente medicamentos, sino que estas nuevas tecnologías, como el mismo sensor de glicemia, al control del paciente diabético, porque tendríamos mucho mejor control y lograríamos un paciente con muchas menos complicaciones.